Esto pasa en diciembre. Entonces, beber demasiado alcohol. Para muchos, en diciembre, demasiado son 2 cervezas, ¿sí? Para otros, una copa de vino es demasiado. Para otros puede ser el guacal completo, la caneca, la botella, el whisky, las mezclas, ¿sí? Hace poco me decía una paciente, es que yo lo único que tomo es crema de whisky, y eso es suavecito. ¿Usted ha visto la etiqueta de la crema de whisky? ¿Cuánto porcentaje de alcohol tiene? ¿Alguien tiene ese dato? ¿De cuánto porcentaje de alcohol tiene la crema de whisky? Cualquiera que sea la marca. No, 70 no. 70 es el que uno se desinfecta. Es igual al whisky convencional. Entonces los whisky, así usted le sepa delicioso, a crema de leche, es igual a un Old Park o Grant o estos convencionales, que más o menos están entre un 18, más o menos. Si por ahí pueden googlearlo en su smartphone, pueden buscarlo, más o menos está en un 18 o 20%. Entonces, lo que creemos inocuo es realmente un elemento irritativo de la mucosa y también hepatotóxico, porque aquí juegan 2 situaciones. Todo lo que comemos en este fin de año, todos, porque levanten la mano ahora los que son vegetarianos y se conservan vegetarianos en diciembre. O sea que esto no era la charla. Sí, si me hubieran levantado la mano, yo no hubiera entendido el propósito. ¿Vegetariana y te conservas vegetariana en diciembre? ¡Excelente! Muy bien. Entonces, un ejemplo, ¿qué ofreces tú en las novenas? ¿En qué? En las novenas, ¿qué ofreces en fin de año? Evitar comer todas esas cosas. ¿Y qué compartes tú? Un ejemplo, cuando haces algún encuentro, ¿cuál es tu comida? Por ejemplo, pues las comidas sanas, las ensaladas, las verduras. Ajá. Platico navideño, entonces no, natilla, buñuelo, hojaldra, nada. Muy bien. Pues miren, de todo este universo, aquí la dama se concentra. ¿Y viniste hoy porque quisiste acompañar a una amiga? La invité. La invito a la amiga. Muy bien. Entonces, excelente. Excelente. Cero dulce. Ok, porque el caballero, sea su esposo, está con diabetes. Entonces ya hay un propósito y una razón. ¿Sí? Es que está bueno. Sí, porque aquí los 2 compañeros sufren de diabetes, entonces ya hay, bueno, aunque hay muy pocos juiciosos, ¿no? Créanme que en enero, finales de diciembre, perdón, las urgencias se saturan también de crisis de diabetes, ¿no? Hiperglicemias y todo, de eso se satura también los servicios de urgencia. Entonces, entendamos un poco. Entonces, bueno, demasiado alcohol, comer alimentos picantes con grasas saturadas, comer en abundancia. Uno puede ir en diciembre a 3 novenas, ¿sí? Hay quienes van donde su mamá y también van donde la suegra, ¿sí? Y comen. Entonces, esta sobresaturación de alimentos, además de las características de los alimentos, rebasan la capacitancia gástrica. Devuélvete, Vivi, les voy a mostrar esto. Este es el estómago, ¿sí? ¿Lo conocían? Vamos, es una representación gráfica del estómago. Este es el estómago, el esófago, esta es la parte, digamos, superior del estómago, el cuerpo, el antro, el cuerpo y el píloro, ¿sí? El estómago tiene una característica muy importante y es que secreta ácido clorhídrico, que ¿alguien sabe cuál es el pH, o sea, la acidez del ácido del estómago? Hablando de acidez, es más ácido que un ácido de batería de vehículo, o sea, el pH es 1.4, ¿sí? Ese es el pH exacto de los jugos gástricos. Esto que está aquí, si uno tratara de escupir ácido, realmente generaría una quemadura con ese ácido, ¿ya? Y eso pasa, cuando usted tiene dispepsia o indigestión, tiene pirosis, ¿qué siente? Que le quema, ¿sí? Cuando vomita, ¿qué siente también? Que se erosiona, que se quema por los ácidos. Pero ¿qué será que tiene el estómago que él mismo no se quema? Que no se rompe con ese pH tan alto, con ese ácido ahí guardado. ¿Qué tiene? ¿Qué han escuchado? La mucosa. Tiene primero unas células muy grandes que se protegen a sí mismas, pero también secretan un moco, que es un tapete que reviste el estómago y lo protege. Todos los elementos irritantes, alcohol,
carbohidratos, grasas saturadas, elementos agroquímicos, o sea, tanto con lo que se fumigan las verduras, porque los vegetarianos lastimosamente no nos salvamos, porque es que el que tenga actualmente cómo comprar un mercado orgánico todos los días o cada semana, como es mi señorita, pues realmente es bastante difícil. Los mercados orgánicos son bastante costosos, son difíciles de conseguir, entonces los que comemos mucha verdura y mucha leguminosa tenemos que ir a comprarlo normal, a la galería o al centro comercial. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué pasa con las verduras del día a día? Las fumigan, o sea que tienen alta carga de organofosforados. ¿Qué más? ¿Qué más pasa con las verduras? ¿Quién me dice? A ver, ¿cómo las abonan? Sí, los abonan con químicos y también ¿con qué más? ¿Con qué más abonan las verduras? Con material orgánico de otros animales, ¿sí? ¿De cuáles? De cerdo y de pollo. ¿Con qué alimentan el cerdo y los pollos que se comercializan? Con químicos. ¿Ellos qué excretan a través de su popó? Químicos, y con eso van y abonan las verduras. Entonces, este es un tema en donde la paranoia se despierta, porque uno dice, ¿y entonces qué como? Realmente hay cosas que uno dice, no, pues yo sí definitivamente me voy por lo vegetal, independientemente de ese contexto tan asustador de los abonos y todo lo de la técnica agroquímica. Pero cuando a eso que somos tan juiciosos, frutas y verduras, le sumamos cerdo, buenas, que es una carga alta de grasas saturadas y además de una hormona que si pueden tomar apuntes y después leerla en su casa y estudiarla bastante, que se llama histamina. La histamina es la hormona que viene en la carne del cerdo y en la leche, ¿sí? La histamina es la hormona responsable de la inflamación de mucosas, de todas, de los ojos, de la nariz, de la garganta, del intestino, del riñón, de la vagina, ¿sí? Y la tienen los lácteos, todos, la leche de vaca, el queso, todos los fermentados y el cerdo. Y le ponemos harinita, y le ponemos licor, le ponemos sal, azúcar. ¿Qué creen que pasa con la cubierta de este estómago? El ácido sigue igual, el ácido realmente no cambia, pero ¿qué pasa con los mecanismos que protegen el estómago? Desaparecen, ¿sí? Por eso es que cuando usted empieza a percibir los síntomas, lo primero que usted piensa es en un antiácido, en tomarse algo para que le quite la molestia de la acidez. ¿Sí? Entonces usted busca un omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, ranitidina o Gaviscon, ¿sí? Que actualmente está así. Yo diría que por encima del omeprazol actualmente las suspensiones son las de más rápido consumo, o sea, el cliente va a la farmacia y la pide, ¿sí? No tiene que prescribírsela a ningún profesional de salud. Los antiácidos quitan la sensación de quemazón, pero tienen un defecto muy tremendo para la salud y que impacta demasiado la salud gástrica. Y es que puede perpetuar que no crezca el moco protector y va disminuyendo el ácido. ¿Y será que el problema es el ácido? ¿El ácido está ahí para ser malo? Uno diría, bueno, yo tengo un ácido, el ácido clorhídrico de 1.4, que si lo vomito me quema, que si no tengo moco pues me genera úlcera y me rompe el estómago, ¿sí? ¿Por qué lo tengo entonces? ¿Por qué entonces no me lo quito del todo? ¿Por qué no tomo omeprazol continuamente y lo seco? ¿Por qué creen ustedes? A ver, 3 cosas que usted cree que hace el ácido en el estómago. A ver, dime tú, ¿qué crees? Mejorar el proceso digestivo. Claro que sí. Fragmenta las proteínas, ayuda a que la digestión de los alimentos inicie, ¿sí? Después de la masticación en la boca, donde hay enzimas y además mecanismo de trituración, pasa el elemento que hemos consumido a la cámara gástrica para continuar el proceso de fragmentación. Entonces, ayuda al proceso de digestión. Segundo, ¿qué más hace el ácido? También elimina compuestos que no requiere el organismo. Es correcto, es un antiséptico. No deja que crezcan virus, bacterias, parásitos, o sea, usted se comió un alimento contaminado, ¿sí? Usted estaba tomando omeprazol,
tenía bajito su ácido, pues es muy probable que usted se intoxique con ese alimento, ¿sí? Pero si usted tenía bien su pH, bien su ácido y consumió un alimento contaminado, usted puede defenderse de esa toxicidad, ¿sí? Entonces es antiséptico, lo protege. Tercero, el ácido clorhídrico promueve la absorción, o más bien la producción de un elemento a nivel gástrico que se llama factor intrínseco. Este factor intrínseco hace que el cuerpo asimile el complejo B, específicamente la vitamina B12. ¿Qué pasa en el cuerpo cuando no hay vitamina B12? Perdemos memoria, capacidad de aprendizaje, nos duelen las piernas, dan neuralgias, se daña la percepción distal, o sea que el ácido clorhídrico es fundamental para la supervivencia, ¿sí? Para la supervivencia. ¿Y qué hacemos nosotros frente a estas crisis? Tomar antiácidos para que se acabe el ácido clorhídrico. Por eso es tan severa la crisis de enero, porque el paciente, además de que viene con la irritación de los alimentos, no tiene su mecanismo protector. Ningún recurso natural, ninguno, ni esencia floral, ni fitoterapia, ni suplemento dietario inhibe el ácido clorhídrico. Todos regulan la secreción del moco protector para que el ácido siga normal. ¿De acuerdo? Esa es una claridad que se debe hacer, porque muchos compran caléndula en suspensión y creen que es igual a una milanta, a un gaviscón. No lo es, no se compara. Viene en la misma presentación, usted tiene la misma sensación de alivio, pero nunca la caléndula va a inhibir la secreción de ácido clorhídrico, promueve los factores protectores gástricos. ¿Eso está claro? Cuando hacemos esquemas de desintoxicación, como los que vamos a proponer, ¿perdón? ¿Quién? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿No? Quiere decir que entonces la caléndula es mejor que el gaviscón y... Sí, la caléndula tiene muchos valores. De hecho, hay varias plantas que están en el mismo ranking de la caléndula. La menta, la hierbabuena, la sábila y la caléndula, que tienen la capacidad de disminuir la sensación de acidez sin disminuir el ácido clorhídrico, aumentando el moco protector o los factores protectores a nivel gástrico y mejorar el síntoma sin atacar la fisiología normal. Porque el punto está en que si usted abusa del omeprazol, de la ranitidina o de cualquier suspensión, usted está acabando con sus factores protectores. Hay un estudio, a los que les guste leer, hace bastante ya salió el bestseller, de hecho fue un bestseller, del doctor Hiromi Shinya, que es el japonés que inventó el colonoscópico, ¿sí? Fue el primer japonés que hizo una colonoscopia y de ahí es que se desprenden todos los estudios a nivel gástrico. Él presenta su primer libro que se llama La enzima prodigiosa, ¿sí? La enzima prodigiosa. Él en esa enzima prodigiosa habla de todo, habla del cerdo, habla de la leche, de lo que él ve en el colon en los pacientes que comen, porque él hacía colonoscopia en Japón, ¿sí? Y hacía colonoscopias en Estados Unidos, ¿sí? Trabajaba en ambos países, entonces podía ser muy objetivo en la descripción de las mucosas de los pacientes de cada país, ¿sí? Y empezó a estudiarlo con respecto a las ingestas regulares que tenían estos pacientes. Y hay una parte especial en la enzima prodigiosa y su segunda versión que se llama Enzima para rejuvenecer, que fue el segundo libro del doctor Hiromi, una parte completo del omeprazol, sus hermanos y sus nuevas versiones, porque actualmente hay omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, pantoprazol, ¿sí? O sea que ya no es solo el omeprazol, todos sus hermanos tienen el mismo efecto. Bueno, eso para que lo lean, para que lo revisen, ustedes pueden buscarlo, para los que les gusta el internet, ¿sí? Perdón, el esomeprazol, eso es Para la gastritis, para la acidez, ¿sí? que no me da porque tomo Toma constantemente, todos los días. todos los días. Eso es muy importante que le digan cuánto tiempo, ¿sí? A usted no le pueden mandar omeprazol hasta que San Juan agache el dedo, porque ya lo dijimos, acaba el ácido que es un factor protector. Siempre es muy convulsionado emocionalmente. Entonces, ¿qué genera el estrés? ¿Qué genera la tristeza, la melancolía? A ver, ¿qué puede pasar? Se deprime, por supuesto. Al deprimirse, hay una caída en un químico orgánico que es la serotonina. La serotonina tiene que ver con el placer, con el bienestar, con el buen sentir, ¿sí?
Y resulta que esta serotonina no se produce aquí, donde quisiéramos que se produjera. Aquí en el cerebro se produce en el intestino. Entonces, cuando estamos tristes, ella baja en su producción y los intestinos, porque no es el estómago, los intestinos funcionan de manera irregular. Y esa es la segunda patología que vamos a ver, que es el síndrome intestino irritable reagudizado en diciembre, que es terrible. Por lo demás, terrible en enero. No sé cómo hacen para aguantar el paso de diciembre, porque el intestino irritable es verdaderamente incapacitante. Muy bien, bueno, fumar tabaco, los que consumen o tienen este hábito, pues es un agravante definitivamente de los síntomas de indigestión o dispepsia, y los que consumen café o sus derivados. ¿No recomienda que comer altos alimentos de fibra es bueno? ¿No recomienda? Para la indigestión, sobresaturarnos de fibra genera diarrea. Hay que consumir mucho alimento crudo, que es el de fibra, pero en un cuadro de indigestión puede promover diarrea. ¿Sí? Entonces vamos a observar el balance. Cafeína incluye el té y el chocolate, para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? El doctor Edwin Pantarroyo decía, Tenemos un micrófono, Vivi, que la cafeína no era mala, que era muy buena, ¿verdad? Que Pantarroyo decía eso. Sí. ¿Qué es lo que pasa con la cafeína? ¿Sí? Gracias, Vivi. La cafeína es un estimulante vascular. ¿Sí? Por eso el que toma cafeína se despierta. ¿Sí? Es más acelerado, aumenta la frecuencia cardíaca, y cuando estimula la parte vascular genera más acidez. ¿Sí? Entonces en la parte de digestión la cafeína no es tan buena. La cafeína es bueno para evacuar la orina, que ayuda. ¿Diurético? Sí, yo creo que realmente pueden haber libros completos de la cafeína. El punto está en que el café que estamos consumiendo no es orgánico. ¿Sí? Entonces tiene una sumatoria de sustancias que ya, lejos de ser solo cafeína, son mezclas de sustancias que pueden ser irritantes, pero la cafeína como tal sí es un agravante de los síntomas digestivos por aumentar la secreción de ácido clorhídrico. Entonces hay que tenerlo en cuenta también. Muy bien, Vivi. Esto, lastimosamente, cuando vemos los cuadros de reagudización, en la mayoría de pacientes, pues lo ideal es tener una endoscopia. Y cuando los síntomas están muy asociados a lácteos, a huevo o a grasa, hacer una ecografía de hígado y vía biliar. Esos serían los dos exámenes que uno debería tener. Una esófago-gastro-duodenoscopia más biopsia, que es la endoscopia de vías digestivas, y una ecografía de hígado y vía biliar. Esto no sucede, pues ustedes conocen el servicio de salud, los que pueden hacerlo particular, pues bueno, bien por ellos, pero son muy escasos, pero es lo que uno encuentra en estos pacientes. Generalmente, una esofagitis aguda, o sea que el ácido aumentó tanto en secreción por los alimentos navideños que quema el esófago, porque a diferencia del estómago, el esófago, que es el tubo que ustedes ven allí, que va de la boca al estómago, no tiene quien lo proteja, no tiene moco protector, no tiene barrera, entonces el ácido sube un poquito y lo quema, llegando al punto de que si esto es crónico puede generar un cáncer. ¿Han escuchado del cáncer de esófago? El esófago de Barrett es el cáncer de esófago. Bueno, tenemos también una situación a nivel gástrico, distensión, intolerancia a alimentos, el que genera una reagudización de una gastritis o una gastritis erosiva reagudizada, le cae mal hasta el agua. Todo le cae mal, porque no se trata del alimento. En enero se trata de la inflamación que está ahí. ¿Sí? No se trata de lo que consuma, porque ponemos un esquema con frutas, con verduras, con abundante líquido y aniquilador todo el esquema. ¿Sí? Se trata en enero de restaurar los mecanismos de protección. Muy bien, bien. Este es el principal consejo que les voy a dar la mañana de hoy. De ser posible, por mí, que fueran muy juiciosos toda esta temporada de fin de año. Pero la propuesta, por lo menos, es pecar, rezar y empatar. ¿Sí? Porque cuando ustedes pecan y rezan, no ganan, empatan. ¿Sí? Entonces, si sabemos que nuestra programación de diciembre es nocturna, ¿sí? Generalmente es así, es como al final de la tarde, entonces en la mañana y al mediodía vamos a aumentar la carga de alimento crudo, ¿sí? Vamos a comer mucha fruta en la mañana y no nos vamos a levantar con un calentado, no nos vamos a levantar con el pan de bono, ¿sí? No nos vamos a levantar con la salchicha, el jamón, no, sino que comemos mucha fruta
y jugo fibroso sin azúcar, por supuesto, ¿sí? No se levanten a endulzar un jugo que les va a quitar todas las propiedades benéficas de esa fruta, ¿sí? Porque la acidez del azúcar sobresatura toda la posibilidad nutricional de una fruta, ¿sí? Entonces es comer en la primera hora de la mañana papaya, mango, piña, melón, los que sean muy fibrosos, y pueden acompañarlo con cereal, con avena en hojuelas, 5 cucharadas de avena en hojuelas, le ponen un poquito de agua y le pueden poner pasas, arándanos, granola, y con eso empiezan el día. A media mañana, otro jugo o una porción de fruta. Y ojo con este dato, los que les gusta el pollo relleno, el pavo, el pernil, ¿te gusta? Ah, ok. Entonces, esto, si ustedes lo van a comer en la noche, por favor, no lo recalienten a los 3 desayunos siguientes, que ese es un hábito, ¿o no? Ese es un hábito. Usted llega, le brindan esa carne, usted come un pedazo y venga, ¿será que me puedo para llevar un poquito de ensalada, un poquito de esto? Y usted lo calienta al día siguiente. Eso, de verdad, yo no sé cómo no nos envenenamos con eso. O yo no sé qué tantos mecanismos de protección tiene el paciente para aguantar esa carga, porque es un doble fermento, ¿sí? Y puede generar activación de toxinas bastante complicadas. ¿Y qué beneficio tiene la sal marina? Que habla mucho de ella, sal marina. La sal marina, ya hay mucha ambigüedad, ¿no? La sal marina es baja en sodio, ¿sí? Pero no tiene yodo, y nosotros necesitamos el yodo para la tiroides, ¿sí? Por eso la sal iodada fue la solución para el bocio. Algo gracioso, yo oí en Palmira de niño y se decía, yo escuchaba decía que los cotos de Palmira tienen el coto muy arriba, que le piden a San José que se lo bajen más abajo que arriba se le ve. Entonces, Sí. tomaba mucho yodo ese tiempo. Es correcto, no había yodo, no habían adicionado el yodo en el agua, ese es un dato. Muy bien, entonces hay 2 tipos de proteína muy pesadas. Ah, bueno, sí. Es que yo tengo una curiosidad. Sí, ¿Cuáles sí. son las 7 verduras que usted dice que debemos consumir crudas? Muy bien, mínimo 7, mínimo. Entonces podemos tener tomate, zanahoria, pepino, pimentón, apio, rúgula, lechuga, repollo, lo que ustedes le quieran poner y lo que puedan asimilar, ¿sí? Porque son crudas, crudas. Entonces, cuando hay intolerancia, cuando sufren de intestino irritable, de reflujo y no las toleran, entonces 5. El pepino lo pueden asimilar quitándole la cáscara y quitándole la semilla. El pimentón lo pueden asimilar rallándolo, no consumiendo la cáscara. El tomate es mucho mejor sin cáscara. Cuando hay agroindustria intensiva, sí, lo pueden captar la semilla. Pero eso sí depende del tratamiento de la verdura, no de todas. El veneno para atender el parásito del tomate es bastante tóxico, ¿sí? Que puede llegar hasta la semilla. Eso sí, pero depende del nivel de manejo, no es para todos, ¿sí? Y eso es lo relativo, tú no sabes qué le hicieron a ese tomate, ¿sí? Pero bueno, está dentro de las opciones. Esa es una fruta neutra, también puede ir allí, ¿sí? El aguacate, bueno, tantos recursos. El aguacate, también pueden poner unas que son un poquito al vapor, también de acuerdo a la tolerancia. El brócoli, coliflor, alcachofa. Perdón, ¿verdad que el aguacate engorda? El aguacate engorda si se suma a otras grasas. O sea, si yo me como los frijoles con garra, con aguacate, el aguacate engorda, ¿sí? Pero si yo lo hago en una ensalada, no, porque él tiene grasas poliinsaturadas vegetales, no grasas saturadas, sino poliinsaturadas, o sea, buenas, ¿listo? Omega 3, omega 6 generalmente son. Muy bien, entonces, ¿qué más podemos combinar? La compañera nos decía, pollo, otros pescado, digamos que son menos malas, ¿sí? Lo ideal, ¿qué sería? La leguminosa, ¿sí? Arveja, frijol verde, lenteja, garbanzo, y de acuerdo a la tolerancia, ¿no? Porque muchos dicen con el seco, yo no tengo nada que ver, pero me como arveja verde, frijol verde, la tolero mucho mejor. A esas verduras se les puede agregar, pues si es una ensalada se les puede agregar vinagreta. Sí, siempre y cuando sea hecha en casa. Tú puedes hacer zumo de limón, cilantro picado, cebollita rallada, aceite de oliva
y es una extraordinaria vinagreta, pero si hacemos una súper ensalada y compramos la vinagreta, todo lo que hicimos con la mano lo dejamos ahí con el codo. ¿Listo? Entonces, se trata es de mantener un balance muy positivo en el día. Acuérdense que es que vamos a pecar en la noche, ¿sí? Vamos a pecar en la noche, entonces se trata que por lo menos hasta las 4 de la tarde seamos muy juiciosos, ¿sí? Entonces, ensalada, o es pollo, o es pescado, o es pepa, ¿no? No es pepa y carne. Si es pepa y carne, hay 2 saturaciones para el hígado. Nunca se mezclan las proteínas. Lenteja, garbanzo, frijol, arveja es una proteína, por favor. No la pueden mezclar con el animal. No la pueden mezclar ni con pollo, ni con pescado, menos con cerdo y con res. Huevo es proteína. Huevo es proteína. Por eso es que el esperpento más grande que hay en nutrición, para muchos, es la bandeja paisa. O sea que no puedo comer carnita con pepas. No, porque el hígado o le trabaja en una o se satura con la otra, ¿sí? Es que muchos me han dicho en los seminarios, pero doctora, yo he comido toda la vida eso y estoy súper bien, súper bien. Y yo, bueno, hablemos de qué es súper bien, ¿sí? ¿Qué pasa con la piel? ¿Qué pasa con las venas? ¿Qué pasa con el hígado? ¿Por qué es que actualmente más del 45% de los colombianos sufren de hígado graso sin tomar alcohol? La estadística lo hicieron por fuera de los consumidores de licor y tienen hígado graso, ¿sí? Entonces, este es un tema en donde no es fanatismo, es conocer un poco, sí. Pero ahí se podría consumir los frijoles y arroz. Ese es un carbohidrato, ¿sí? O sea, ese sí se puede. Eso, entonces vamos a hablar, ya llevamos la ensalada, que es la fibra. Bueno, ya llevamos la ensalada, que es la fibra. Bueno, proteína, dijimos, o es animal o es vegetal. ¿Listo? O es animal o es vegetal. Esa es la propuesta, si no vamos a pecar todo el tiempo. ¿Listo? Siguen los carbohidratos. Entonces, carbohidratos es uno a la vez. O es papa, o es yuca, o es plátano, o es arracacha, o es pasta, o es arroz blanco. Blanco, ¿sí? Cualquiera de esos, uno a la vez, a no ser que sea un niño, ¿sí? Si usted es un niño menor de 14 años que no veo ninguno, póngale 2, ¿sí? Y si no, es 1. Si es integral, es fibra. O sea que puedes hacer una papa con arroz integral, porque el arroz integral es un germinado, es fibra, ¿ya? O sea que es extraordinario. Y si en diciembre pudieran mantener la ollada de arroz integral en la nevera y sacarlo porque él no se daña, sería extraordinario. ¿No les gusta el arroz integral? ¿No? Es bueno, pero es carbohidrato. Es carbohidrato. Hay uno, el que tengo entendido que tiene, perdón un momentico. Venimos un momentico. Pero es que este no me está dando tanto retorno y estoy haciendo mucho esfuerzo vocal. Oh. Claro, no, ese es simplemente la verdura, ¿sí? Ese es simplemente la verdura. Bueno, me preguntaba el compañero, hay un arroz orgánico, ¿qué pasa con el arroz orgánico? Es muy bueno, los que más están en este momento produciendo arroz orgánico es la colonia japonesa colombiana, ¿no? Los japoneses que viven en Colombia producen el mejor arroz orgánico, que lo llaman arroz japonés, ¿sí? Así, y usted lo encuentra en cualquier góndola, es un poco más costoso, pero es un carbohidrato, ¿sí? Es orgánico, pero es un carbohidrato, ¿ya? Arroz integral. Hace poco en Europa hicieron un estudio en diabetes y arroz integral y les fue genial. Llegaban al punto de dejar la insulina, ¿sí? Entonces, eso es un tema, arroz integral, ¿sí? Carbohidrato, ¿sí? Carbohidrato. El tema es blanco o integral. ¿Sí los conocen? ¿Sí saben? Muy bien, muy bien. ¿Cómo preparamos el arroz integral para que quede rico? Bueno, entonces, una taza de arroz integral grande, pónganlo a tostar en el sartén de teflón con un poquito de aceite de oliva. Él abre el germinado, ¿sí?
No, cuando ya lo tuestan, igual que el otro. Cuando usted ya tuesta el arroz integral, lo hace igualito al blanco. La misma medida, el aceite de oliva, el cilantro si no le quiere poner sal, usted ya lo hace igualito. No, porque lo que usted quiere hacer tostándolo es abrir el germinado, ¿sí? No, no se pierde. La cápsula es muy fuerte. Y además no lo vamos a quemar, ¿no? No lo vamos a carbonizar. Lo vamos a tostar, que quede rosadito, que quede como cafecito. Bueno, más cafecito. ¿Bien? Entonces ya tenemos todo cubierto, sí. ¿Cómo desinfectan las verduras? Bueno, hay varias técnicas de desinfectar las verduras. Nunca con límpido, por favor. Ay, no. ¿Sí? Claro que sí. ¿Sí? La gente lo lava con límpido. Vinagre. Y es dejarlo un rato. Entonces en una olla grande ponga las verduras que va a usar en el día, 2-3 copas de vinagre por litro de agua, las deja 5-10 minutos y ellas van soltando esa baba blanca, ¿sí? Que es el organosulfurado con que las fumigan, ¿sí? Es lo máximo que podemos quitarle, realmente tampoco es que sea mucho lo que se puede hacer, pero algo de reducción de químicos sí se hace con el vinagre. Bueno, y después la lavan, pero no con Acción o con el del plato, no, porque pues entonces están pasando a Guatemala, a Guatepeor, ¿sí? La juegan con agua y puede ser agua tibia para que no quede babosa, porque el vinagre las deja babositas, ¿sí? Entonces pueden hacerlo con agua tibia para que queden igual como si antes de lavarla. Bien, entonces ya tenemos el plato del almuerzo, ¿o no? Entonces, un ejemplo, unas arvejas bien ricas, ¿sí? Unas arvejas bien ricas, un arroz integral y le podemos poner una papa cocinada y la ensalada grandota, ¿de acuerdo? Ese plato que utilizan para la sopa, ¿sí? De vez en cuando podrían utilizarlo para la ensalada, ¿sí? Para la ensalada. Esa debería ser la medida de la ensalada, ¿de acuerdo? Esa es la proporción de ensalada. El 60% del plato debe ser crudo, en todo, desayuno, almuerzo y cena. Muy bien, Vivi. Cuando hacemos propuestas de desintoxicación, esto fue una propuesta que surgió de ustedes, ¿sí? Las propuestas de desintoxicación surgen de ustedes, que son los esquemas de desintoxicación. Hacking de Francia dice, bueno, vamos a hacer varios. Hay de hígado, hay orgánico, porque esta es una limpieza de la boca al ano, del riñón y del hígado. Sí, es muy completa, es el desintoxaquín. La estrategia del desintoxaquín es promover mecanismos de protección de la boca al colon, que es el gastropathic, activar los mecanismos antioxidantes del hígado, que es el hepatoquín, y aumentar el drenaje de toxinas por riñón con el uropathic. Entonces, el desintoxaquín promueve la salida de desechos tóxicos siempre y cuando no lo estemos saturando continuamente, ¿sí? Porque muchos me dicen, bueno, yo me hago la desintoxicación, pero yo estoy consumiendo licor. Usted puede consumir licor, probablemente el desintoxaquín no deje que usted se enguayabe ni que se emborrache tan rápido, pero que lo limpie de lo que usted viene, no, porque lo va a limpiar del alcohol, punto. Lo limpia es de lo que usted haga en la inmediatez. Es que yo fui y me comí un pernil de cerdo, ¿sí? Bueno, usted lo limpia el desintoxaquín de eso que consumió en este momento, pero si usted procura mantener el nivel de frutas, de verduras, de cereales, y en la noche los carbohidratos, la proteína y hacer el desintoxaquín, está muy bien, ¿de acuerdo? Está muy bien. Para los que van a portarse muy bien, créanme, no lo necesitan, ¿sí? Los que van a portarse muy bien, no lo necesitan, pero los que van a tener por algún, de alguna forma, Vamos a hacer algo, como este está agotando un poco, o sea, yo le hago mucho esfuerzo a la voz, pero no. Entonces, cuando vamos a hacer, una inquietud, levantamos la mano, ¿listo? Porque si hacemos charlas en la pareja, más se satura la voz, ¿sí me entienden? Más se pierde y tengo que hacer más esfuerzo, ¿listo? Entonces, cada uno. ¿Tú me vas a preguntar? Sí, ahorita usted decía que para los que se van a portar bien, entonces esas personas que se van a portar bien, la comida por la noche sería igual al almuerzo que usted acabó de decir. Muy bien. Los que hacen ese tipo de alimentación, que es una dieta cetogénica, así se le conoce,
estos pacientes no requieren carbohidrato en la noche. Entonces tú puedes tener la ensalada, la proteína vegetal y listo, ¿sí? A media tarde, que uno busca el tinto, el pan de ono, el pan, el agua de panela, ¿qué opción tenemos para media tarde? Granola, frutos secos, puede ser arándanos, pasas, maní, macadamia, almendras, un agua aromática, ¿sí? Eso lo podemos hacer a media tarde, ¿sí? Quería preguntarle, doctora, ¿esos son 3 medicamentos diferentes para una persona que sufre de hígado? ¿Sería recomendable el del medio? El del hígado lo vamos a trabajar solito, porque este es un esquema preventivo, ¿sí? Y para los que, digamos, ¿cuándo utilizo el desintoxaquín diferente a cargas tóxicas? En alopecia, o sea, cuando se cae el cabello, en acné, por el proceso inflamatorio crónico persistente del acné, psoriasis, dermatitis, hongos en la piel, o sea, cuando existe una carga tóxica evidente, ahí lo utilizamos ya como correctivo para hacer drenaje, ¿de acuerdo? Este viene en spray, lo sugerimos en 1 litro de agua, 8 disparitos de cada uno, 8 PAF de Gastropatic, de Patoquín y de Uropatic, todos mezclados en el litro de agua para consumir durante el día. Ese es un esquema de limpieza orgánica, ¿sí? Si ustedes dicen, mire, yo voy a hacer un gran propósito de limpieza este diciembre, voy a hacer jugos verdes, a ver, ¿a quiénes les gustan los jugos verdes? ¿Lo hacen? ¿Cuál haces? Espinaca, apio, perejil, pepino, manzana verde, muy bien, extraordinarios, ¿sí? ¿Qué pasa con el jugo verde? El compañero nos decía algo muy importante de las plantas, que tenían una propiedad muy importante, la clorofila. Uno de los antioxidantes y desintoxicantes más importantes a nivel sanguíneo es la clorofilina de las plantas, que lo adquirimos del apio, del pepino, de la rúgula, de la espinaca, de todo lo que es verde, ¿sí? Por eso cuando uno quiere hacer limpieza, además de hígado, de riñón y de intestino, hacerla sanguínea, el jugo verde es lo ideal. Entonces yo les doy 2 opciones. O ustedes hacen el jugo verde en su casa, ideal 3 veces a la semana. 3 veces a la semana, no hay que hacerlo todos los días. Hay que hacerlo lunes, miércoles y viernes. Si vemos que la carga tóxica es muy alta, mucho licor, mucho cerdo, mucho carbohidrato, pues pónganlo todos los días, de lunes a domingo. La opción similar como medicamento, que yo a muchos les digo, pero es una opción ya de dosis alta, es una opción del que ya toma medicamentos, está tomando además licor, está consumiendo una sobresaturación de estas proteínas, entonces vamos a utilizar la clorofila. La clorofila es el extracto puro de la hierbabuena, de la menta y de la alfalfa. Vivi, ¿no se puede quitar un poquito ese retorno? ¿El eco? ¿Lo ves? La rúgula es como una espinaca, pero más gruesita. Tiene una médula más grande. ¿Sí? ¿La han observado, la rúgula? La médula es más gruesa, entonces tiene mucha más clorofilina. ¿Sí? Esta clorofila, que actualmente se llama Nature Menta, voy a cambiar de micrófono. ¿No? ¿Es de allí? ¿Sí? ¿Sí? No, mira que este casi... Ah, sí. La clorofila o el estándar de clorofilina, que es lo que uno pretende extraer de la menta, de la hierbabuena y de la alfalfa. Oh, ¿Vivi? Y ahora sí. Sí, no, ya me fui. Es el elemento que va por la sangre como si fuera una esponja. ¿Sí? Son moléculas que tienen la capacidad de atrapar metales pesados o residuos químicos. ¿Sí? Hace poco, no sé, los que les guste buscar en YouTube, pueden buscar un anuncio que hizo un infectólogo acerca de la clorofilina. No puso marca, no puso ni clorofila, ni Nature Menta, no, simplemente habló de la clorofilina, el vehículo bioquímico de las plantas verdes. Y habló de un estudio en toxicidad cerebral por mercurio. Un niño que por unas vacunas, una secuencia de vacunas, había empezado a convulsionar. A alguno por allá se le ocurrió medirle el mercurio y encontraron los niveles altísimos de mercurio posvacunal, o sea, es un mercurio especial que tienen las vacunas. Después de esto empezaron tratamientos, le hicieron, mejor dicho, hasta diálisis a ese niño, ¿sí? Diálisis, limpiándole la sangre y nada, porque el mercurio se queda adherido a las membranas intercelulares, o sea, se queda pegado.
Lo único que lograron hacer con este chiquito fue unas quelaciones biológicas y la mamá empezó a hacerle, digamos, de manera empírica y como dándole soporte nutricional, jugos verdes. Entonces, si le hacía jugo de apio, si le hacía de mango, le ponía espinaca, si le hacía de otra fruta, le ponía el apio, en fin, empezó a mezclar esa clorofenila y el niño empezó a reducir el tiempo convulsivo. O sea, él cuando convulsionaba se demoraba 3, 4 minutos en una convulsión. Empezó a reducirse el tiempo convulsivo y la frecuencia de las convulsiones. Lo toma este investigador que les digo que está en el video y empieza a hacer una secuencia de jugos ya más estrictos con el chico y la medición del mercurio. Y lo dejó en niveles tolerables. Lo dejó como en 13 microlitros al chiquito pues por centímetro cúbico. Eso fue una cuestión muy interesante para que lo busquen. Es una toxicidad por mercurio que uno dice, pero yo no la estaba buscando. Uno a veces sí la busca, ¿no? Cuando come pescados grandes, cuando come enlatados, está buscando la toxicidad por mercurio. Pero un chico que le haya dado una toxicidad por mercurio por las vacunas que le obligan a aplicar, pues ahí está una situación que bien pueden estudiar. Precisamente de ahí es que desprendemos la clorofila como una de nuestras principales estrategias desintoxicantes. Ahora que hablas de jugos verdes, esta limonada que nosotros acostumbramos a licuar con el limón con cáscara y todo, ¿qué tal? La cuestión es que el limón no está tipificado dentro de los elementos para extraer clorofilina, o sea, no nos sirve como jugo verde. Hay quienes lo hacen, ¿no? Cogen el pepino, el apio, la manzana y le ponen zumo de limón, pero ahí lo que le están aumentando es ácido cítrico o bioflavonoides cítricos, pero no clorofilina, ¿sí? Pero sería, digamos, ¿podría ser dañina, llegar a ser dañina o es completamente saludable? De pronto un poco irritante, ¿no? Porque la cáscara tiene muchos más bioflavonoides que la misma pulpa, ¿sí? Cuando uno quiere aprovechar la vitamina C de una naranja o de un limón, es el bagazo o la cáscara. Ahí es donde hay. De hecho, las vitaminas C naturales que ustedes encuentran en el mercado los sacan de la cáscara, de los cítricos, ¿sí? De ahí lo sacan. Entonces, es interesante que por ese lado sí hay mucho, pero si ya lo combinamos con azúcar, con el zumo de limón, ya es, ahí sí puede ser más irritativo. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí, sí. Ya. Es que yo escuché de que una manzana licuada con un pepino y el jugo de un limón en un vaso de agua, uno es que licúa todo eso antes de acostarse y eso en la noche le trabaja en el organismo y le cambia el metabolismo. ¿Eso será posible? Pues a ver, en la noche yo no recomiendo las mezclas de frutas y verduras, no. De hecho, las frutas deben consumirse hasta el mediodía, ¿sí? Usted almuerza y ya no puede consumir más frutas a no ser que sea fruto seco, ¿sí? No es ideal porque las frutas crudas tienen mucho alcohol y el alcohol fermenta las verduras y las proteínas, entonces no se deben consumir. Y los batidos verdes dan mucha energía, entonces si lo tomas en la noche puedes estar despierto, te puede generar insomnio. ¿Sí? Yo siempre recomiendo a primera hora de la mañana para que sean muy aprovechables y por el efecto de la fibra, que también. Pero eso de que dicen que cambia el metabolismo. Cambiar el metabolismo es que trabaja sobre hígado, eso quieren decir, ¿sí? Y el ácido málico de la manzana trabaja sobre el hígado, eso es una verdad. De la combinación que me diste es una verdad. Pero no por la noche. Pero no por la noche, no. Puedes cogerlo. Mi pregunta va sobre los jugos verdes y los anticoagulados, las personas que tienen la clorofila. No, no se puede. No se puede utilizar. Esa es, digamos, los medicamentos naturales suelen tener advertencias puntuales ante el INVIMA, ¿sí? Lactancia, embarazo, hipertensión no controlada y cáncer. Esos son unos estándares de contraindicación que ha sugerido el INVIMA casi para todos los medicamentos naturales. Pero hay una que se les quedó por fuera y muy importante. Toda planta verde está contraindicado en el anticoagulado. Anticoagulado, entiéndase, el que toma aspirina, pero en más de 500 miligramos, porque hay una aspirina que es de 100, que es la aspirineta, ese no es anticoagulado, ese tiene profilaxis anticoagulante. Entonces, el que toma más de 500 miligramos de aspirina, el que toma propafenona, warfarina, enoxaparina o se inyecta heparina, esos no pueden consumir nada verde. De hecho, el cardiólogo les dice, no puede ni siquiera espinaca, ni habichuela, nada, ni apio. ¿Por qué? Porque todo lo verde tiene vitamina K, o sea que procoagula, aumenta la capacidad coagulante. Es correcto.
¿Listo? Entonces no se puede utilizar. La clorofila está contraindicado en el paciente anticoagulado. Bueno. ¿Estos jugos verdes se deben tomar siempre o se pueden endulzar con un poquito de miel? Bueno, no, sí, es verdad. Miren, lo que yo les digo es jueguen verde y ponga, en algunos pueden poner piña, les da un sabor rico, en otras manzana, y ya si lo vamos a hacer estrictamente de verduras, miel, ¿sí? Un poquito de miel. El punto está en que la miel hay que ser cuidadoso, porque mucha miel que encontramos en el mercado es caña, ¿sí? No es de abeja. La de abeja es muy buena porque es fructosa y es costosa, sí, pero esa es digamos, el azúcar de las frutas, fructosa, pero en cambio la miel de caña es sacarosa, o sea que ahí sí estaríamos generando una barrera en el jugo verde. Bueno, entonces hay que mirar muy bien la miel. ¿Listo? Entonces, ¿ya quedó claro este esquema de desintoxicación? Sí, caballero. Una pregunta que conlleva... Pero para que nos escuchen todos. Sí, una pregunta que conlleva la carga, que se puede convertir en sobrecarga, y es, como lo dice la médica, la alimentación nocturna. Por favor, escuchemos al compañero. La alimentación nocturna. La alimentación nocturna debe ser para una descarga orgánica, no una descarga Es importante cuando se inicia la actividad matutina en la mañana, es importante, como un carro, echarle ¿qué? Energía, batería. De allí que es importante tener una regulación entre lo que es el desayuno, almuerzo y descanso. La cena. La pregunta es, Sí, sí, señor. es importantísima a través del esfuerzo, en el caso deportivo. Sí, señor. Es orientación. ¿Sí? Muy bien. Y allí lo de las toxinas. Sí, señor. Correcto. Muy bien. ¿Y la pregunta es cuál? Son las toxinas, ¿no? Fundamental. El pH, o sea, el grado de acidez es fundamental. Que haya, decíamos ahora, evitar todo esto, el complejo B, el B12, la Muy tiamina, los calambres, ¿no? Es correcto, es correcto. Lo que trata de decir el compañero es que muchas de esas sustancias son acidificantes, ¿sí? El azúcar es acidificante, las grasas saturadas son acidificantes, la cafeína es acidificante, todos los elementos que no promuevan o no provengan más bien de alimentos crudos generalmente son acidificantes, no vamos a decir 100%, pero generalmente son acidificantes. Cuando el cuerpo está ácido, o sea, hay mucho nivel de hidrógeno, genera interferencias funcionales. Entonces, o no captamos nutrientes o nuestras células no funcionan de manera adecuada. Una de las propuestas para bajar la acidez, no la gástrica, sino la acidez orgánica, es todo lo verde. Todo lo verde genera una reducción del impacto ácido en nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? O sea que la estrategia de lo verde, ya sea la clorofila, que es la Nature Mint actualmente, o los jugos verdes, reducen esa acidez. Sí. Buenos días. Buenos días. ¿Realmente uno debe de eliminar por completo después de su alimentación la leche? Pues bueno, a ver, el debate con la leche, digamos que es lleva muchos años, ¿sí? Aquí hay que entenderlo desde el principio básico de que le tomamos la leche a un animal diferente, ¿sí? A la vaca, que tiene además una constitución metabólica diferente. La proteína de la leche de la vaca es 5 o 10 veces más de las enzimas que nosotros tenemos para asimilarla. Ahí empieza el problema de la leche, ¿sí? Segundo, la leche que produce la vaca lo hace en un tiempo germinativo, o sea, en un tiempo en donde ella está como produciendo demasiada hormona, y todas esas hormonas no las estamos consumiendo de igual forma los humanos. Eso como principio de que nosotros no estamos preparados para asimilar ese tipo de alimento. Lo que ya advertía también, somos el único que toma otra leche diferente a la materna, ¿sí? Las otras especies no le toman la leche a nadie más, ¿sí? Y la vaca además
que es un rumiante, la clasificación de hecho de ese animal, tú ves que ella come y vomita, o sea, su ciclo digestivo es un ciclo de intervalos. No es que ella tenga 5 estómagos, no, sino tiene 5 ciclos digestivos, eso es lo que quiere decir. Por eso cuando tomamos leche quedamos en rumiación también, o sea, tenemos reflujo, porque buscamos que esa proteína haga los mismos ciclos de asimilación que haría el ternerito, pues, cuando la toma, ¿entiendes? Entonces, ese es el punto como alimento. Y segundo, que realmente no la requerimos. Cuando nosotros tomamos la leche materna, lo hacemos hasta el momento, o sería lo ideal, que salen los dientes y ya podemos comer otra cosa. En el momento que tú ya tienes dientes, no necesitas la leche como un abastecimiento nutricional. La leche se hace es como un compendio nutricional que te aporta lo que tú no puedes comer de otra fuente. Ese es el propósito de la leche materna. En cuanto tengas dientes, ya no la requieres, ¿sí? Actualmente, quitarle el tetero a un niño es lo más difícil que hay en consulta. Yo en este momento estoy dejando prácticamente la atención de los niños a un pediatra. Yo lo remito al pediatra, porque la resistencia de dejar el tetero no es del niño, sino de los padres, ¿sí? Es que yo lo duermo con el tetero, es que él me crece por esa leche, es que los dientes lo requieren, o sea, el papá ya tiene muchos argumentos para el uso de la leche en el niño, entonces es algo que no, es más fácil quitarle la leche a un adulto, ¿sí? El adulto ya uno le explica, mira, cálculos en vesícula, hígado graso, acné, se le cae el cabello, dermatitis, gastritis, ya uno les da todas las explicaciones y el adulto cae en cuenta y dice, ay, sí, no, yo más bien voy reduciendo y la voy dejando, ¿sí? Y la opción que tienen para leche actualmente son las vegetales, hay mucha leche, leche de almendras, leche de arroz, leche de quinoa, de ajonjolí, bueno, hay de todas esas leches. La de soya se debate como entre la vida y la muerte nutricional, realmente sí. Por lo transgénico de la soya, actualmente no, o sea, que un médico prescriba leche de soya, no. Para los pacientes de cáncer también, ¿no? No, para todos. Y mira, antes se había sesgado la soya para cáncer de mama, ya mucho. Por eso es que todos los productos que tienen soya tienen que ser estandarizados, ¿sí? Tiene que decir estandarizado de soya, o sea, que no tenga la proteína completa, sino que tenga los antioxidantes de la soya, porque la soya está en una transición, todavía está en mucho debate, mucho. Toda la vida, así como sacan el licor, el tabaco, la idea es consumir el último alimento entre 6 y 7 de la noche, ¿sí? Esa sería la hora, pues, estándar, pero hay personas que se acuestan a las 11 y a las 12, ¿sí? Entonces, eso, entonces hay que tener un recurso, pero volumen de alimento hasta las 7 de la noche, si no es reflujo fijo, hernia hiatal, es la principal causa de hernia hiatal en nuestra población, que a las 8 o 9 de la noche usted se manda una lechona, un frijol con garra, o sea, ahí está. Pero entonces, para los que se acuestan tarde, tipo 9, 9 y media, una aromática con unas galletas integrales, o lo que a mí me resulta muy bien, porque esto yo a veces trabajo en conferencias virtuales hasta muy tarde, 10 y media, 11, entonces tipo 9 y media, una avena en hojuelas, o sea, 3 cucharadas de avena en hojuelas, un poquito de agua y ya. Y eso. La gelatina es un mecato. Sí, así sea sin sabor y todo, no, porque proviene de la vaca, ¿no? Proteína de vaca. Permítame en un momento, por favor. Por lo menos nosotros que vamos al gimnasio en la noche, tipo, Sí. yo voy más o menos a las 6, él va como a las 8 y media. Sí. ¿Qué sería lo ideal para comer después de gimnasio? ¿Y llegan a qué horas? ¿Llegan tarde? A las 8 y media, llega a las 10 de la noche. Sí, no, ya tan tarde es difícil. Tú tienes que comer antes, ¿cierto? Siempre comes antes. Entonces la idea puede ser una proteína, ¿sí? Cuando llegas, vegetal, puede ser una leche de ajonjolí, ponerle levadura de cerveza y quedas más que alimentado, ¿sí? De hecho, hay pacientes que tienen esta rutina nocturna tan larga, como turnos, como que trabajan en vigilancia, médicos, una proteína vegetal, una cucharadita pequeña de levadura de cerveza y le pueden poner frutos secos, maní, macadamia, y te tomas ese batido y quedas más que lleno. Y después de que llegues del gimnasio, pues puedes comer, pero entonces ya uno no se va a comer todo el viajado, sino puede ser un sándwich con pan integral, puede ser un pedacito de pechuga de pollo y ponerle verdurita, lechuga, cebolla, pepino, y te lo comes, ¿sí? Algo liviano, o una arepa de maíz
con ensaladita y proteína, ¿sí? Ya vamos a pasar al... Básicamente mi pregunta es ¿cómo determina uno qué cantidad de proteína debe consumir y qué cantidad de calorías debe consumir para llegar a cumplir cierta meta? Digamos, subir peso, bajar peso o mantenerse. Sí, un poco acerca de eso. claro. La cuestión es que eso sí hay unos estándares, ¿no? No sé si en algún momento han tenido contacto con un deportólogo. Los deportólogos tienen unas tablas, de acuerdo a la edad, a la estatura, al peso, le hacen una proporción proteica. Un ejemplo, el 20% de nuestro cuerpo es proteína. Entonces, ellos dicen, bueno, ¿cuál es la proteína que yo le puedo aportar? Y lo segmenta en proteínas y el mecanismo de asimilación de proteínas, que son las calorías. Porque es que todos asociamos calorías con exceso de peso, ¿sí? Pero resulta que sin calorías no asimilaríamos la proteína. Entonces, generalmente son 4 a 5 veces la proporción porcentual de la proteína que te pongan, ¿ya? Pero eso sí me gustaría que lo vieras en unas tablas para que puedas hacer el ajuste personal, ¿ya? Pero eso es generalmente la proporción. Un 20% de tu masa total sacan el estándar proteico y 5 veces la proporción calórica de ese porcentaje, ¿ya? Pero eso es con tablas, ¿bueno? Que le sube a uno la glicemia. La que menos sube en este momento la glicemia es ajonjolí. Perdón un momentico, acuérdense que no podemos hacer charlas así de pareja para que nos escuchemos. La que menos proporción de carbohidratos complejos, ¿no? Complejos, los que hacen daño en la diabetes, tiene es la de ajonjolí. Además que tiene omega 6 en alta proporción que protege el hígado, porque vamos a ver que la principal causa de diabetes es el hígado graso. Ya lo vamos a ver. Sigamos entonces. Muy bien, Vivi. Intestino irritable. Voy a pasar rapidísimo por eso. Intestino irritable es aquel paciente que sufre de dolor abdominal crónico, ¿sí? Y el dolor abdominal se asocia a estreñimiento o se asocia a diarrea, uno de los dos. O sufre de diarrea o sufre de estreñimiento o en ocasiones le dan los dos, ¿sí? Sufre del dolor abdominal, va y trata de ir al baño, no puede y cuando de un momento a otro sale explosivo como una diarrea, ¿sí? Ese es el intestino irritable, pero de base tiene un problema emocional, ¿sí? El intestino irritable tiene esa característica y es que las emociones del paciente no andan bien y eso impacta negativamente la función intestinal. En diciembre, bueno, dejemos que la compañera termine la llamada porque le está haciendo eco el bolso. Sí. Ese es carbohidratos y pata de vaca. Eso es de vaca. De vaca. Ese es la misma. Sí. Sí, ese es de vaca. Búscalo en la fuente. Bueno, muy bien, ¿ya? Listo. Entonces, la idea es entender que el tema intestinal en diciembre se conjugan varios factores. Lo irritativo de la ingesta y las emociones también un poco convulsionadas. Entonces, el síndrome intestino irritable es una realidad de enero. Yo no sé en diciembre qué pasa, pero como que no se agudiza. Pero el 1 de enero empieza el dolor abdominal, no presentan deposiciones frecuentes, o viene la diarrea, la depresión, angustia, y uno dice, bueno, ¿qué pasa con ese intestino? Entonces, ¿serán factores simplemente irritativos? No, lo más importante aquí, y por eso mi propuesta de la mañana de hoy son probióticos, es que lo que se acaba en el paciente con síndrome de intestino irritable son los probióticos endógenos. Se le acaba la flora intestinal. El medicamento más formulado en enero, después del omeprazol y la ranitidina, son los probióticos, ¿sí? En las EPS prescriben probióticos, enterogermina, Heptavis, y les mandan a los chicos, a los adultos. Esto es una locura, esto realmente es una locura. Esto se puede cubrir desde la perspectiva preventiva, ¿sí? Los probióticos químicos son para la crisis, o sea, son dosis altísimas, son 4.000, 5.000 yardas, es algo espantoso. Cuando los proponemos naturales, son por cápsula 10 millones de unidades de colonias de probióticos, y los probióticos naturales vienen con enzimas, enzima de la papaya, enzima de la piña, que restaura la función intestinal. Entonces, de eso se trata en temas de prevención, la suplencia de probióticos para intestino irritable. Vamos a verlo, Vivi. Este es el Encidófilos, tiene probióticos en proporción por cada cápsula 10 millones de unidades de colonias por cada cápsula, pero también tiene enzimas vegetales para la digestión. Tiene la papaína,
tiene la bromelaína, que se extrae de la piña, y tiene además la comida del probiótico, que son los fructooligosacáridos y la inulina. Esos son los restauradores del intestino. Esto sí, miren, yo les voy a dejar por lo menos una advertencia para los niños. En el tema de los chiquitos, que les toca comer a altas horas de la noche, comer alimentos irritantes, salirse de su rutina nutricional en estas épocas dicembrinas, por lo menos a ellos, si ustedes se creen lo suficientemente fuertes digestivamente hablando, a esperar a ver qué pasa enero, está bien. Pero a los niños es obligatorio darles probióticos. Y niños, entiéndase, menores de 14 años, porque son los más afectados en esta época por infecciones, por el intestino irritable y por infecciones de otro tipo, respiratorias, de piel, y tienen que ver con las defensas intestinales, ¿de acuerdo? Entonces, el Encidófilos son defensas intestinales. Para niños menores de 5 años, una cápsula se abre en una cucharadita de jugo, se le da una cápsula diaria. En los adultos se sugiere una cápsula en medio de cada comida, desayuno, almuerzo y comida, como esquema preventivo, unos 15-20 días, y ya queda como blindado el intestino, queda protegido el intestino. En el niño sí recomendamos una dosis diaria por 50 días. ¿Está claro el Encidófilos? Muy bien. Este es otro evento. ¿Sí, mi linda? Nos avisa cuando vamos al refrigerio para no interrumpirla. Ah, bueno, sí. Yo creo que ya lo podemos ir dando. Sí, ellos ya lo trajeron. Sí. Y yo sigo, sí. No hay problema, ¿cierto? Que estén tomando el refrigerio y yo siga con la conferencia, ¿no? Porque si no, puede ser así, Carlos Felipe. Vamos dando el... Eso, muy bien. Yo pensé que alguien más me lo iba a preguntar, pero dije, todo el mundo lo sabe. El compañero me pregunta, ¿qué es un probiótico? ¿Sí? Eso. A ver, primero, un probiótico es una bacteria benéfica. Eso es un probiótico, ¿ya? ¿Sí? ¿Y cuál es el punto de hacerlo en casa? Que no se logra la dosis. Tú necesitas mínimo 10 millones de colonias de bacterias, ¿sí? Mínimo, mínimo. Y eso que yo, con todos los abusos de diciembre, mando 30 millones, o sea, 3 cápsulas al día, porque no cubrimos con los 10 millones. Y cuando usted tiene diarrea, necesita 5, 10 billones. O sea, ya es una dosis excesiva porque ya acabaste con tus probióticos. ¿Qué acaba con los probióticos? Los antibióticos, ¿sí? Los antibióticos, los medicamentos convencionales, todo eso acaba con las bacterias. Por favor, lo de los probióticos, el yogur, el hummus, entonces eso no es recomendable. Sí, o sea, esos aportan células, aportan bacterias, pero tiene una proteína tan pesada que es la caseína, que es como una lija que le pasa al intestino que no se siembra, ¿sí? Esos son los estudios, busquen estudios de lácteos para probióticos, ya no. ¿La glucerna para diabéticos entra allí o no? La glucerna no es probiótica, pero la glucerna sí es un buen carbohidrato, o sea, una buena sinergia de azúcares simples, esa es la glucerna, ¿de acuerdo? Entonces sí es un buen soporte para el paciente con diabetes, pero lo ideal es que el paciente con diabetes tenga un esquema muy juicioso de frutas, de verduras, de frutos secos, proteína liviana, y él adquiere todo. Sí, o sea, como para uno tener un gasto adicional no valdría mucho la pena. Y las leches vegetales son extraordinarias. En estreñimiento, el que no sufría de estreñimiento, pero diciembre lo agudizó, el punto está en que los irritantes aumentan el grosor de la luz del colon. Al aumentar el grosor de la luz del colon, se disminuye la luz por donde se excreta el material fecal. ¿Qué es lo más importante del estreñimiento dicembrino? Que generalmente está asociado a dolor abdominal por inflamación, ¿sí? Siempre que hay estreñimiento y dolor, hay inflamación. Tengan en cuenta, por favor, ese evento, por eso no se usan los laxantes, no utilicen laxantes ni naturales, cáscara sagrada, zen, ruibarbo, boldo, ni los químicos como el bisacodilo, sino que promuevan el esquema antiinflamatorio de la mucosa gástrica, que eso lo hace el cuerpo y lo podemos ayudar. Sí. Gracias. ¿Cuánto tiempo se demora en promedio un alimento tóxico en salirse del organismo? Sí, eso es complicado.
En temas tóxicos, bueno, hace poco decían que los residuos proteicos no asimilables de las carnes res y cerdo, 72 horas, 5 días, ¿sí? De eso que uno dice, yo como regularmente, tranquila. Pero otros como químicos, como los agroquímicos, pueden ser 8 o 10 días reciclándose porque el hígado genera un metabolismo, un proceso de biodisponibilidad y lo saca hacia el tejido y la sangre. Entonces, sí depende del elemento. O sea, lo más peligroso en cuanto a lo que consumimos de manera corriente, el cerdo y la res, 72 horas, 5 días. Sí. Por eso él ya no hace proceso de descomposición y excreción, sino de putrefacción intestinal. ¿Sí? Se producen unas enzimas que son las cadaverinas, las pueden buscar, apunten esos nombres y leen un poco. Una ensalada es saludable. El atún, pero el atún el pez vivo, de lata. No, porque es que ese tiene mercurio. Ustedes pueden voltear la etiqueta de la lata de atún y tiene 13 microgramos de mercurio, ya declarado ante el INVIMA. ¿Sí? Solo eso. No, y además que la lata tiene aluminio, sodio, resinas de sal, preservativos. ¿Cuánto dura una lata? Ok. Entonces, el estreñimiento dicembrino, no a los laxantes, por favor. No a los laxantes porque hay inflamación. Entonces va a haber mucho dolor. Y en los adultos mayores de 50 años pueden tener divertículos de base y romperse un divertículo con un laxante. ¿Sí? Nosotros promovemos el concepto fibra. La fibra que presentamos es una fibra de restauración, se llama Colanoquin, no laxa. Por favor, no esperen consumirse el Colanoquin y que los laxe. Es una fibra de limpieza de la luz intestinal, tiene psyllium y glucomanana para aumentar el volumen de las deposiciones. Las fibras, el psyllium y el glucomanana, por cada gramo atrapa 200 mililitros de agua. Entonces, chupa agua, hidrata las deposiciones. Tiene probióticos, o sea, tiene bacterias amigables, esta fibra. Y además, tiene elementos anticancerígenos. Las fibras en el mercado son alimentos. Cuando ustedes buscan una fibra en el mercado, son alimentos. Pero Hacking de Francia registró su fibra como suplemento por una propiedad particular y es que protege las células del colon. Esa enzima que les decía que sale después de la putrefacción de los alimentos, que son las cadaverinas, son las responsables del cáncer de colon. Hay que buscar neutralizarlas. Entonces, este Colagoquin tiene un estandarizado de avena en hojuelas, ¿sí? No es la avena en hojuelas, ustedes no van a ver la hojuela dentro de la fibra. Tiene el estandarizado que se llaman beta-glucanos. Los beta-glucanos de la avena son los anticancerígenos que neutralizan las enzimas cancerígenas que obtenemos precisamente de los alimentos, tanto procesados como algunos residuos que quedan de los alimentos convencionales o de frutas, de verduras que vienen pues de los fumigantes. Sugerimos el Colanoquin, una cucharada diluida en un vaso de agua, seguida de un vaso de agua en la noche, ¿sí? En la noche. Si son niños de 10 años en adelante o mayores de 30 kilogramos, porque no puede utilizarse en niños, eso te iba a decir, ¿sí? Cuando son chicos menores de 10 años o que pesan menos de 30 kilos, no pueden utilizarla, porque el intestino todavía es muy largo y es hiperlaxo, ¿ya? ¿Qué pasa cuando uno tiene residuos intestinales? El colon es como un acordeón, ¿sí? Que tiene unas austras colónicas. Dentro de esos pliegues se queda residuo fecal y se impacta, queda como una piedra, se llaman fecalitos, de lo duro que se vuelven. La fibra entra en esos pliegues y hace una limpieza, pero en los niños eso no queda así, puede quedarse fibra en los pliegues. Entonces tiene que ser mayor de 30 kilos el peso o más de 10 años. Muy bien, y es una cucharada pequeña en un vaso de agua, seguido también de un vaso de agua en la noche. Esto también, por ser un alimento, tiene psyllium, glucomanana, avena y probióticos, sirve para la noche, ¿sí? Como tú comes en la noche antes de irte a hacer ejercicio, ya cuando llegas sirve como un suplemento. Muchos, aunque yo no lo prescribo así, pero muchos pacientes para el tema peso lo utilizan. Para control de peso nocturno lo ponen en la noche. Muy bien, Vivi. Bueno,
Ahora licor, ¿sí? Todos dicen, bueno, eso no es problema mío, a mí eso no me toca, bueno, pero actualmente les decía que más del 35% de los colombianos sufren de hígado graso no alcohólico. ¿Sí? Yo les voy a hablar del hígado que tiene que ver con esto, de que abusamos en diciembre un poquito, una pruebita de vino, una cerveza, en fin, o bueno, no sé, chicha, qué sé yo, tanta cosa que hay en este momento como fermentados, cada uno tendrá su hábito, ¿no? Pero la idea es que si el hábito del licor no es su problema, el hígado sí es su problema, porque el azúcar, las harinas, los pasteles, el cerdo son aniquiladores del hígado también y son las principales causas de hígado graso en este momento casi por encima del licor. Entonces vamos a analizar un poco hígado. Esto primero para que entiendan que el que toma licor se quema. ¿Y la cirrosis da esencialmente por el licor o otras? También el azúcar da cirrosis, las harinas dan cirrosis, la obesidad da cirrosis, ¿sí? No tiene que ver. El hígado graso lo da mucho el maní. ¿El maní? No. ¿Sí? Hígado graso y maní. Yo soy adicta con maní. Sí, pero no, el hígado graso, no. Sí. Ah, no, hay que mermarle, pero la grasa del maní es poliinsaturada. Lo que se queda en el hígado son las grasas saturadas, del huevo, del cerdo, de la res, de la leche de vaca, todo lo que es saturado, esa es la que se queda. Eso, muy bien. Miren esa fotico, por favor, no la olviden. Esas son las huellitas que deja el alcohol en la mucosa esófago-gástrica, ¿sí? Así se manifiesta. Cualquier alcohol, desde el 2% de la cerveza light, todo, porque es que la mucosa esofágica no está hecha para aguantar eso, es una abrasión. ¿Qué pasa con los que toman reiteradamente? Se va haciendo, como por decirlo de algún modo, como si fuera un callo, ¿sí? Y por eso se va poniendo grueso, ¿sí? Un callito, y por eso se va cerrando, ¿entienden? Esto es lo que pasa, el que lo hace ocasional. ¿El alcohol de la esencia floral de cuánto? No, eso es alcoholatura. Sí, ese es alcoholatura, ese es un estándar medicamentoso, ¿sí? Es como el antiséptico, es 70%, ¿sí? Y alguien lo toma. ¿Ustedes sabían que gente, nosotros tuvimos la charla de adicciones, ¿no? Que tomaban alcohol de farmacia, el antiséptico, al 70%. Entonces, miren esto. Entonces, la idea es entender que eso pasa con un sorbito, o sea, bueno, no digamos un sorbito, con 6 onzas. Sí, creo que ese fue el estudio, 6 onzas. 6 onzas, o sea, ese es solo lo que se irrita al consumirlo, digamos que usted no lo volvió a hacer, cicatrizó y nada pasó, ¿listo? Pero el que lo consume reiteradamente, ya ven qué pasa, por eso vienen las úlceras gástricas, cáncer de esófago, cáncer de estómago, etcétera, etcétera. Muy bien, Vivi. Este es otro, este es el hígado. El hígado normal es el morado, ¿sí? ¿Cuál es el anormal entonces? Pero el vegetariano puede estar partiendo una cirrosis. Claro, sí, por los químicos. Claro, por las verduras, por los químicos de las verduras. El compañero dice, es que los vegetarianos también les da cirrosis. Claro que sí. Primero hay algo muy fuerte en cada uno de nosotros, que es la genética, ¿sí? La genética, lo que traemos de nuestros padres. La herencia no sentencia. Usted puede traer su genética, portarse muy bien y no morir de lo que murió su papá, ¿sí? Pero si su papá murió de infarto y usted fuma, no hace ejercicio, está con sobrepeso, pues va a morir de infarto, ¿sí? Lo mismo con el hígado. Usted puede traer su información genética para cirrosis y cáncer, pero si no toma, come frutas, verduras, hace ejercicio, pues la probabilidad es un poco más larga. Pero actualmente los químicos de la alimentación son tan fuertes que este sí verdaderamente se vulnera por muchos frentes. Medicamentos de base, o sea, el que toma antihipertensivos, el de la tiroides, el de la gastritis, todo el tiempo está utilizando el hígado. Si toma antibióticos, bueno, los químicos de los alimentos, las harinas que son una adición a la función hepática, el alcohol, la proteína saturada, con grasa saturada que es la de res y de cerdo, todos en algún momento pasan por esto. Cuando el paciente ya genera cáncer hepático o cirrosis es porque ya llevó al límite al hígado. Pero
una forma de tamizar si estoy o no enfermo de mi hígado es midiendo la cintura, ¿sí? Usted coge una cinta métrica, así como las de costura, y se pasa la cinta métrica por debajo de la costilla que le coincida con el ombligo, ¿ya? Esa medida, si usted es mujer y es más de 85, tiene una probabilidad del 65% de tener hígado graso, ¿sí? Si usted es varón y se hace la misma medición, pero le da 85, tiene el 75% de probabilidad de sufrir de hígado graso. Entonces, cuando usted se hace esa medida en casa, usted lo hace en casa, se hace el tamizaje, ahorre para una ecografía de hígado y confírmelo, ¿sí? Porque eso no se lo va a decir un médico. El médico no va a tener cómo darse cuenta de ese diagnóstico en el consultorio. No hay modo. Toca hacer una ecografía y verificar si existe o no, ¿sí? Pero es muy fácil en su casa. 85 en mujeres, 95 en varón. Y el porcentaje es 65 o 75 respectivamente. Bueno, vale la pena. ¿Esa cintura de ballena acá? ¿De cintura de qué? Esa cintura de ballena legal. La principal causa de diabetes tipo 2 es el hígado graso, ¿sí? Por eso todo paciente de reciente diagnóstico de diabetes deberían hacerle una ecografía antes de darle el tratamiento de la diabetes, ¿sí? Porque corrigiendo el hígado graso, que esto, cirrosis, ya no hay nada que hacer, ¿sí? Cáncer de hígado, ya no hay nada que hacer, pero el hígado graso es perfectamente corregible, así sea estadio 3 o precirrótico, que así se llama, ¿sí? Hay personas, el hígado normal pesa entre 1,5 kg, 2 kilos, ¿sí? En los grandotototes pesa 2 kilos, en los promedios, o sea, un varón de 1,75, una mujer de 1,60 pesa 1,5 kilos. Con el hígado graso puede pesar hasta 2,5, 3 kilos. Y uno lo palpa en el consultorio muy debajo de las costillas, ¿sí? Entonces, la idea es entender que hay cuestiones o patologías en el hígado que pueden revertirse, como el hígado graso, pero otras que ya no. Entonces, si el hígado graso no se trata, pasa a cirrosis o a cáncer hepático. Ese es el curso de la enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que hablamos de hígado, lo hablamos es preventivo. No esperemos tener este problema, no esperemos que nos lo diagnostiquen, pues. O si ya lo tenemos diagnosticado, pues hagamos algo por ello, porque químico solo hay un medicamento, se llama colisteramida, lo pueden conseguir en cualquier farmacia, se lo pueden prescribir en su EPS, es un sobre en polvo para restituir, lo prepara en agua, se lo toma antes de las comidas y lo que hace es atrapar la grasa que usted está consumiendo para que no se llene más su hígado. Pero ningún medicamento químico limpia el hígado, ninguno, eso sí se los digo, ningún medicamento químico. Actualmente estaban trabajando como un tipo de quimioterapia, pero terminaban en un estadio prematuro de cirrosis y de cáncer, ¿sí? Entonces, las únicas opciones son naturales. Este lo presentamos la mañana de hoy, que es el... Una preguntita, los hombres por lo regularmente les sale una panzota tremenda y son delgados. ¿A qué se debe? ¿Grasa o qué? No, las hormonas. Las hormonas masculinas acumulan la grasa en el abdomen, ¿sí? Las hormonas femeninas en las mamas y en los glúteos para cargar el útero, ¿sí? Esa es una distribución hormonal. Pero cuando la mujer llega a la menopausia, se van gran mayoría de sus hormonas femeninas, predominan las hormonas masculinas y la grasa se acumula acá, ¿sí? Eso es lo que pasa. Por eso es que el hombre es barrigón, por la testosterona. Pero la mujer después de la menopausia tiene una proporción muy alta de testosterona y también acumula acá. Y esa grasa es la que se va al hígado. Y esa grasa de acá del abdomen es la que se va a las arterias. Entonces, cuando proponemos drenaje, lo hacemos precisamente de ese tipo de calorías. ¿Qué alimentos hay y cómo podemos hacer para disminuir esta grasa en el hígado? Bueno, muy bien. Entonces, todo lo que hemos hablado nos ayuda para hígado. La proporción nutricional de alimentos crudos que hemos propuesto la mañana de hoy nos sirve para hígado. Pero hay dos muy afines con hígado, que es apio y alcachofa, ¿sí? El apio y la alcachofa son alimentos que promueven drenaje linfático, pero no de grasa, ¿sí? Cuando yo les propongo aquí el cardomarín,
Es porque es la única molécula que trabaja en la célula hepática para sacar las moléculas grasas. Ustedes lo pueden buscar en cualquier buscador serio de medicina. El que yo siempre les digo a ustedes en las conferencias, pubmed.gov, es el buscador más serio de medicina que existe. Sí, señora. PubMed es P-U-B grande, M-E-D de dedo, PubMed, Publicaciones Médicas, .gov, ¿sí? Esos son los reportes que pasa el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. De ahí es que sacamos toda esta teoría, sacamos todo lo de los medicamentos y las propuestas terapéuticas que hacemos, ¿de acuerdo? Ustedes ahí, en ese buscador, ponen Cardo Mariano, ¿sí? Buscan como Cardo Mariano, así lo buscan, que es el activo precisamente de esta propuesta. Y le van a salir todos los estudios de cardomariano en hígado graso, cardomariano en colesterol triglicéridos altos, cardomariano en obesidad, cardomariano en cirrosis, cardomariano como preventivo de cáncer hepático, en todos los estadios. PubMed, ¿todo junto? Sí, no. PubMed quiere decir publicaciones médicas, ¿sí? Entonces sería así, PubMed.gov. www. Así, ¿de acuerdo? Les sale en inglés, pero ahí mismo dan la opción de traducir, ¿de acuerdo? Léanlo, por favor. Es el único anticirrótico así declarado. Anti, ¿no? Para la cirrosis ya es un paliativo, es anticirrótico. ¿Cómo se dan cuenta que sirve este medicamento? ¿Cómo creen ustedes que ustedes se pueden dar cuenta de que les está sirviendo el cardomarín? ¿Verdad? Bota la grasa, así es. Se sugiere el cardomarín 2 cápsulas después de almuerzo. La siguiente deposición después de la dosis es con grasa, ¿sí? Es con grasa. 2 cápsulas después de almuerzo. Así es que observamos si es efectivo o no. Y la otra medida es cada semana después del primer drenaje. Si usted tiene hígado graso, el tratamiento con cardomarín son 3 meses. Después del primer mes de drenaje empieza a medirse la cintura y se observa reducción sin hacer nada más, ¿sí? Sin hacer nada más. O sea que este medicamento sería parecido al disgracil. No, la colisteramida es parecida al disgracil. ¿Cuánto tiempo lo puede tomar? La cuestión es que el disgracil deja diarrea crónica, ¿no? Porque deja mala absorción a las grasas. ¿Y en la colisteramida que ustedes por cuánto tiempo se puede tomar? 2 meses. ¿Y eso viene en cápsulas? En sobres para restituir, pero da una diarrea muy tremenda, por eso es que nunca la prescribo. Y además que es química, entonces tiene su ambigüedad allí. Para esquema natural, solo el cardomariano, ¿sí? Entonces, sí. Bueno, ¿cómo sé? En casa, midiéndote la cintura, si da más de 85 estás en riesgo, ¿sí? Tienes un porcentaje de riesgo. ¿Y cómo lo diagnosticas? Una ecografía de hígado y vía biliar. Ahí ya lo. Muy bien, listo. El esquema entonces cardomarín, 2 cápsulas después de almuerzo. Muy bien. Ahora, ya las consecuencias de los abusos. Las consecuencias de los abusos. Sí. ¿Qué tiene él ahí? Además de ese alimento. Y el abdomen. 3 meses. 3 meses. Sí. Listo. ¿Qué ven ahí? Salsas, carbohidratos, grasas. Bueno, más o menos esto es, ¿sí? La idea es, si ya estamos en sobrepeso, o este más es el mensaje para enero. Bueno, los ácidos grasos ahí hay como una disyuntiva, porque hay 2 tipos. Los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, que son los de animal, o sea, trucha, arenque, cobaya, pues los pescados que tienen mucha concentración. Esos tienen alta cantidad de omega 3 EPA y DHA. Para mí serían los ideales, porque se asimilan muy bien y asimismo se excretan por bilis. Pero los vegetales, que son ácidos grasos poliinsaturados de cadena corta, se pueden quedar en el filtro hepático, que son los de linaza, que son los de
la soya, o sea, los que salen de tipo vegetal. Por eso es que nunca vas a encontrar un aceite vegetal de 400, de 500 miligramos, sino que lo que proponen de lo vegetal son 60 a 80 miligramos, ¿ya? Para que sean altamente asimilables. ¿Y el de oliva? El de oliva está muy bien, es una grasa poliinsaturada de cadena corta, pero nunca podemos caer en el exceso, nunca. Además que él cambia muy fácil su configuración molecular. Cualquier aumento, un grado de temperatura más de la que ya le estabilizaron el prensado del frío y ya es saturado. Ese es el problema de oliva, se satura muy rápido, ¿sí? Se satura, es muy variable, uno no puede, nunca vas a ver un nutricionista prescribiendo dentro de la fórmula 2 cucharadas de aceite de oliva, así como si fuera una dosis de medicamento, no, porque es muy relativa su concentración y muy riesgosa su saturación, ¿ya? Es válido para frutos secos, linaza, soya y olivo. Bueno, claro que el olivo como alimento, crudo, en ensaladas, un ejemplo, ya tiene usted servido su porción de alimento y le pone aceite de oliva, es buena grasa, ¿sí? Poliinsaturada hasta lo que se pueda, ¿listo? ¿Sí? Pero prefiero lo animal, prefiero las que tienen mucha cadena y no se saturan tan fácil, ¿ya? Bien, bueno, muy bien. Esta es la L-carnitina. No, ya si usted lo calentó ya no es olivo, ya no es olivo, ya es saturado. Bueno, claro, usted me invita, el problema es que yo voy. O sea que la linaza no es buena. Sí, la linaza es buena como fibra, pero el aceite de linaza no se puede tomar en altas dosis. 400 miligramos de aceite de linaza no lo vas a ver, ¿sí? Si no viene 60, 80 máximo, los que yo he visto flax oil vienen como de 120, más o menos, máximo. O sea que es bueno tomar linaza en alcohol. Pero fibra, y de hecho que yo no recomiendo la semilla, yo les digo, esperen un momentico, que ya me está doliendo muchísimo la laringe, entonces tengo que hacer mucho esfuerzo. ¿Qué pasa con la linaza? La linaza es una fibra que tiene unas sustancias activas muy fácil de acceder a ellas. Entonces, la linaza para el intestino, como se puede utilizar, como yo la sugiero, son 2 cucharadas grandes de linaza en un vaso grande de agua, ¿sí? La dejan toda la noche. Al día siguiente el ya se pone babosa porque ya tiene unos mucopolisacáridos, ¿sí? Y bota la semilla y ya con esa agua babosa prepara el jugo y ya está la acción de la linaza. Es la cierne y hacemos los jugos, es extraordinario. Esta L-carnitina es solo para el que tiene compromiso nutricional, hace ejercicio y maneja sus emociones. Y dice, voy a bajar de peso. Es muy efectiva, son 3.000 miligramos de L-carnitina, o sea, es una dosis altísima en el mercado. Se sugiere 20 miligramos, 20 mililitros, 3.000 miligramos. La dosis inicial serían 10 mililitros, 1.500 miligramos en un poquito de jugo antes del ejercicio, ¿de acuerdo? Ese está bien como el que quiere bajar de grasa localizada. Además, el que hace ejercicio y toma L-carnitina tiene mucha resistencia muscular, o sea que es extraordinario. Vamos a hablar ahora de este. El apetito a veces se nos sale de control. El apetito lo gobierna. El estómago, cuando él se distiende, produce una hormona que se llama grelina, va al cerebro y le dice, no coma más que ya este está lleno, ¿sí? ¿Ah, grelina? Grelina, la hormona se llama grelina, ¿sí? Cuando usted está con un perímetro abdominal muy grande, pierde la acción de la grelina, o sea, no tiene saciedad por distensión gástrica. Segundo, usted tiene saciedad porque en la grasa se produce una hormona, que es la leptina. Cuando la grasa está muy saturada, se produce la leptina y le dice al cerebro, ya no más. Pero cuando usted sobrepasa los estándares de sobrepeso y raya en la obesidad, la leptina ya no es un inhibidor, ¿sí? O sea, 2 mecanismos que se pierden por obesidad. Por eso el paciente con obesidad parece que no regula la ingesta. El estrés inhibe la leptina. El estrés lo que hace es que usted busque la comida para estar más tranquilo, porque cuando usted come grasa y azúcar, su sistema nervioso parasimpático lo relaja. Por eso es que los grandes países, o los países más bien no grandes, sino los países industrializados,
porque ayer hablaba con una persona que conoce mucho de sociología y decía, los grandes países o los países de alto desarrollo, en proporción con Colombia, son más o menos la mitad en terreno, o sea, nosotros somos un país gigantesco para la proporción poblacional que tienen esos países industrializados, algunos, no todos, pero algunos. Entonces, la idea es que nosotros entendamos que muchas veces nosotros hemos adquirido ciertos hábitos, ciertos patrones, y no sabemos en qué contexto lo hemos hecho. Y la obesidad es uno de ellos. La obesidad es un patrón aprendido. Nosotros no éramos una cultura de obesidad. Aprendimos el estilo de comida de otros, ¿sí? Los hábitos de otros y permitimos que la obesidad fuera una realidad. Y actualmente el 46% de los colombianos está obeso, ¿sí? 46%. Y usted dice, pero ¿cómo así? Pero no, mire que si nosotros hacemos la medición aquí, no, pero así es. ¿Sí? Y eso lo midió y lo reportó a final de octubre el Ministerio de Protección Social. Y lo dijo, ojo con la obesidad, que ya llegó la pandemia, que en el mundo está afectando a todas las poblaciones, pues ya nos llegó a Colombia. ¿De acuerdo? La infantil no se ha cuantificado, esperemos a ver qué nos dan el año que viene. ¿Cómo vamos a manejar estos atracones, el ir a buscar comida? Tenemos una esencia floral para eso, ¿sí? Las esencias florales son bellísimas porque nos ayudan a controlar las emociones, porque nos aterrizan un poco todo eso que parece estar fuera de control. Esas son las esencias florales. Y hay una específica para el apetito, se llama Appetite Control. Tiene todos los elementos que reducen la ansiedad por la ingesta de comida. Que usted, en vez de estar buscando alimentos, haga ejercicio, ¿sí? Que usted, en vez de estar aguantándose el dolor y comiendo con dolor, que llore, que chille, que patalee, que diga las cosas, y que más bien de guardarse situaciones emocionales que a veces uno reprime y reprime, las diga, las concilie y deje de hacerse daño, ¿sí? El Appetite Control es eso, es un filtro emocional para dejar de hacerle a nuestro cuerpo un daño con las calorías, con los azúcares, con las grasas, porque muchos han llegado al sobrepeso de la obesidad por un tema emocional. Este de pronto trabaja, devolvemos Vivi, este trabaja en muchos aspectos, miren. La Garcinia cambogia y la Judea gordoni trabajan en la distensión de la cámara gástrica. Usted se toma el Appetite Control antes de cada comida y el estómago se va a distender antes de que se llene. Entonces va a producir la grelina que le dice al cerebro, pare en una ración pequeña, ¿sí? No lo va a matar de hambre, sino que usted no va a necesitar volúmenes de comida. La adelfa y la persea americana, que de hecho se saca de la flor del aguacate, aumentan la leptina, ¿sí? Que usted no necesita meter mucho azúcar y mucha grasa al tejido graso para parar de comer, ¿sí? Sino que lo regule. Y tiene además drenadores intestinales. La artemisia y el allium cepa como limpiadores intestinales y hepáticos, y la coffea arábica, que en esencia floral, está en la cafeína, pero en esencia floral, ¿sí? Reduce los niveles de ansiedad, ¿sí? Ese es el Appetite Control. Se trata de un esquema complementario a una muy buena alimentación. Ustedes ya saben de las rutinas de ejercicio y bajar esa necesidad de comer que a veces uno no entiende, ¿sí? Hay personas que comen y no saben por qué. ¿Y por qué ese volumen de alimentos? ¿De acuerdo? De eso se trata entonces este esquema Appetite Control como un esquema complementario para bajar de peso. Antes, son 4 aspersiones debajo de la lengua antes de cada comida. Carlos Felipe, ¿vamos a pasar al test? Bueno, muy bien. Vamos a hacer el test, por favor, para que estén juiciositos. ¿Tienen lapicero?